Una guerra de fútbol suena un poquito raro, ¿no? Sin embargo, así era. La guerra de fútbol, también llamada la Guerra de 100 Horas, fue una guerra que realmente pasó. No era una lucha entre equipos de fútbol ni entre maras, pero fue una guerra entre dos países, Honduras y El Salvador. Esa guerra fue única, por la razón por la cual empezó. En el 26 de junio de 1969, Honduras y El Salvador estaban jugando en México en las eliminatorias para la Copa Mundial de 1970. La va a buscar Elmer Acevedo para Mon, el pase hacia el vacío, Pipo, la barrida, ¡gol! ¡Gol del Salvador! Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez, en una barrida al tipo beisbolista, como queriéndose robar la base, el home. Se barrió Pipo Rodríguez y anticipó al portero Varela para mandar con la punta del botín el balón al fondo de la cabaña y poner otra vez arriba el equipo salvadoreño. 3 El Salvador, 2 Honduras. Después de que El Salvador había ganado el partido de fútbol, ya no pudieron aguantar más los dos países. En el 14 de julio del mismo año, las fuerzas aéreas salvadoreñas entraron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y bombardearon el aeropuerto Toncontín. Este acto de guerra tomó a los hondureños por sorpresa, porque no estaban listos para un ataque así. Este ataque no les permitía reaccionar suficientemente rápido para defenderse. Junto con el ataque aéreo, las Fuerzas Armadas salvadoreñas tomaron las dos carreteras centrales que conectan los dos países. También tomaron 8 ciudades de Honduras, incluyendo la departamental capital de Nueva Ocotepeque. Entre las tensiones políticas y sociales, Honduras y El Salvador rompieron los lazos políticos y entraron en una guerra que duraría 4 días. Después de ser empujadas por atrás, las tropas hondureñas, y de tener un empiezo tarde en la guerra, al fin, en el 15 de julio, las fuerzas aéreas hondureñas reaccionaron con un contraataque al bombardear la base aérea Ilopango de El Salvador. Con ese contraataque se interrumpió severamente la logística del ejército salvadoreño y les dio a los hondureños una ventaja para mantener firme en la tierra en que estaban. Ahora pudieron tomar control de su país y seguir en la lucha. Al ver estos ataques entre los dos países, la OEA, la Organización de Estados Americanos, mandó un cese de fuego para parar la guerra. Aunque en el fin El Salvador aceptó el cese de fuego, durante los 4 días de la guerra, El Salvador seguía a rechazar un cese de fuego hasta que Honduras aceptara a ayudar con las reparaciones y que diera lugar seguro para los campesinos salvadoreños que han estado viviendo en Honduras. Esos dos ejércitos no pararon a luchar, aún con las órdenes de la OEA, no querían aceptar un cese de fuego. La razón por eso fue mayormente la parte de que El Salvador no iba a parar hasta que logró lo que quería. Durante esta guerra, los ejércitos de los dos países eran casi iguales. Los dos lados tenían más o menos 5,000 soldados y tenían aviones de combate. Lo que era diferente entre ellos fue que las fuerzas aéreas hondureñas eran más fuertes que las de El Salvador. Por otra parte, las Fuerzas Armadas salvadoreñas tenían una ventaja sobre los hondureños con sus tácticos y la organización de su ejército. Con esas ventajas, Honduras controlaba los cielos y El Salvador mantenía un firme control sobre la tierra que había ganado. Una cosa bien interesante e histórica de esta guerra fue de que como esos países no eran tan equipados como otros países,
Ellos usaban armas originales de la Guerra Mundial II, y además esta guerra era la última guerra en la cual usaban aviones de combate con motores de pistón. El aspecto de que había muchos salvadoreños viviendo en Honduras fue mayormente la razón que influyó la guerra. De tener el dilema de sobrepoblación en El Salvador, muchas personas emigraron a Honduras ilegalmente para buscar una vida mejor y más tierra que pudieran cultivar porque no había un lugar para ellos en su propio país. Durante la guerra, los salvadoreños que estaban viviendo en Honduras fueron mandados a campos de concentración y luego fueron expulsados del país. Honduras quería tomar control sobre su tierra para que no ocurriera lo mismo que pasó en El Salvador con la sobrepoblación. No era culpa de las personas, sino culpa de los gobiernos a controlar el uso de sus recursos naturales y a encontrar una forma de apoyar a la población. En los años 60, con el problema de sobrepoblación en El Salvador y una demanda de obra de mano no calificada en Honduras, sobre 300,000 salvadoreños emigraron a Honduras para encontrar trabajo. Ellos formaron 20% de los peones que estaban en Honduras. Al hacer esto, las tensiones entre los dos países empezó a escalar y siguió a escalar hasta el partido de fútbol que jugaron en el 26 de junio cuando El Salvador ganó. Este juego fue el punto de inflexión que empezó la guerra. Al final de todo, con la ayuda de la OEA, el cese de fuego fue exigido. Los dos países aceptaron el orden y la guerra terminó en el 18 de julio de 1969. Como es en cada guerra, siempre hay consecuencias y un precio hay que pagar. En esta guerra murieron sobre 5,000 civiles y soldados de ambos lados, y miles más fueron desplazados. Después de la guerra todavía existían tensiones entre esos países hasta por fin en el 30 de octubre de 1980, 11 años después de la guerra, Honduras y El Salvador firmaron el Tratado General de Paz, y los años siguientes resolvieron las disputas sobre la frontera.